Elías, encantado de verte. Un amigo de muchos años, de toda la familia, un excelente dirigente empresarial. Fuiste presidente de la Lancha. Cámara del AmCham eh, y ahora nombrado recientemente por el nuevo gobierno del señor Chávez como representante ante la OCDE. Te tocó estar en las negociaciones que hace la OCDE para incorporar al país, porque el país es como un examen de admisión que se tarda 4, 5, hasta 10 años duramos nosotros, ¿verdad? Donde Silvia Hernández en el Congreso fue una gran líder. Eh, Recientemente, ayer le daban un homenaje ahí en el Congreso, una, una, una persona muy especial, un economista. Y también Dialán Jiménez jugó papel importante y todos los ministros en general. Bueno, sin, no, el actual ministro, ese fue un gran luchador porque ¿qué es lo importante? Son las buenas prácticas. Es entrar a un club donde lo van a estar a uno vigilando, digamos así, o comparando, porque uno dice que, pucha, nosotros somos buenísimos, tenemos el mejor puerto. ¿Cuál mejor puerto? No, usted no tiene el mejor Ah, puerto, usted tiene un puerto que le tiene todas estas carencias, los problemas de su infraestructura, la tramitología, la protección al consumidor, que fue un gran complicado, ¿verdad? Las prácticas monopolísticas, en fin. Pero bueno, usted es el invitado, usted es el que tiene que no, te hablar. lo agradezco, Jorge. La verdad, un gran gusto de verte de nuevo y sí, pues el cariño y respeto es mutuo. Yo sé que las familias de nosotros se quieren mucho y cuando me invitaste, no solo la ilusión de hablar de este tema, sino igualmente de verte. La verdad que muchas gracias. Y la introducción me gusta mucho porque me va a dar chance de hablar de muchos temas y realmente la, la OCDE, bueno, esto es un reto totalmente nuevo en mi carrera como profesional. Realmente mi experiencia en el sector público había sido muy pequeña. Al inicio de mi carrera como abogado me tocó la experiencia de estar unos 3 años con un Recope y a partir de ahí me fui al sector privado. Llevo más de 34 años de ejercicio profesional y el sector público no había sido un campo donde me había desempeñado. Sin embargo, sí estuve muy de cerca, sobre todo en los últimos 15, 18 años, muy de cerca de los gobiernos, pues apoyando. Ahí yo creo que el ADN jala un poquito, ¿verdad? Uno siempre quiere ayudar a este No, país. los Es, Soleil todos siempre han estado y realmente eso es en el algo sector de la público. herencia muy, muy importante porque sí, mi familia ha participado en la historia política de este país y gracias a Dios ha participado bien, ha sido gente de bien bueno, es una herencia de las cuales uno se siente pues Orgulloso. orgulloso y le gusta Papá Contralor. y le gusta dejar o complementar ese legado y ojalá si Dios lo permite esta sea una muy buena oportunidad que para mí no fue una decisión fácil. O sea, yo tengo, pues, digamos, mi vida muy establecida, súper dinámica, poco monótona. O sea, yo me divierto mucho con lo que hago, pero hay que saber también interpretar los momentos y yo creo que esto es un regalo que Dios manda para que ahora sí ponga al servicio de su país lo que usted cree que puede dar y haremos el mejor esfuerzo ahí. Hace unos entre 15 y 18 años empecé en un mundo que vos conoces muy bien, que es lo que yo llamo la política empresarial. Y ahí me metí en diversas cámaras. Yo he sido presidente de 2 cámaras binacionales importantes porque son con socios comerciales muy importantes, con México y Estados Unidos. Con México y Estados Unidos y la más reciente que fue con la Cámara Binacional de Costa Rica con Estados Unidos, la AmCham, igualmente me permitió tener una participación activa en la Unión de Cámaras. Ahí llegué hasta una vicepresidencia y asumí la representación de la UCAEP en el brazo
empresarial, un consejo consultivo empresarial de la OCDE que se llama el BIAC, ahora se llama Business at OECD. Y el BIAC, la OCDE tiene un brazo empresarial y también tiene un brazo sindical o de empleados. Y esto lo comento porque es todo equilibrio, un cuerpo, es un holístico. O sea, la OCDE no es una organización que promueve los valores democráticos, de apertura comercial, entre otros valores que son básicos de todos los países que somos miembros, pero igualmente cuando llega a sus análisis de sectores específicos, tiene primero los equipos técnicos tal vez de más alto nivel en el mundo, sino que además buscan información, buscan los datos más objetivos. Y ahí es donde se crea toda esa dinámica, ¿verdad? La OCDE es un gran espejo en el que Costa Rica puede verse. Eso que mencionabas ahora de que no debemos dormirnos en los laureles o en esos a veces ideas que cuando las contrastas con las necesidades del sector productivo no son temas tan buenos que tenemos mucho espacio de mejora, lo que no quiere decir que no tengamos cosas buenas. Somos ejemplo en la OCDE en muchas cosas y pasamos un proceso, como bien decías, de aproximadamente una década desde que la presidente Laura Chinchilla tuvo la iniciativa y para mí tal vez la decisión política más importante del país en las últimas décadas, sin duda alguna, porque esto nos pone a otro nivel, nos pone a compararnos con los países más exitosos, los países más responsables en temas relacionados con sostenibilidad, con transparencia, con integridad, productividad, competitividad, todos esos temas que nosotros de alguna manera tenemos que buscar el mejor espejo para vernos. Porque sí, no hay nada peor que todo depende con quién te comparas. Con los malos. No, todo depende con quién te comparas. Y en este momento a Costa Rica le toca iniciar como miembro. Es otro juego. Pasamos 10 años en un proceso importantísimo que ya de por sí tuvo una ganancia para el país porque hicimos reformas estructurales donde nos vimos obligados, incentivados, entre comillas, por una organización que nos estaba evaluando para ver si nos aceptaba. Entonces era un examen de admisión, como bien lo decís, pero ese no es el final. El acceso no es el fin último, el acceso es el inicio de un proceso que depende en este momento de la institucionalidad del país, del gobierno, de comprometerse a sacarle provecho a la organización, porque no es una organización que ahora tenga incentivos o castigos si cumplís o no cumplís, sino que te va a presionar. Vas a estar con el peer pressure ahí de los ¿Dónde estás? ¿En qué pares, posición? de los ahí pares, están los pares. Sí. Los pares donde te van a decir, ahorros, miren, lo que ustedes se comprometieron a hacer en competencia, por ejemplo. Sí. La gente se pregunta, ¿por qué este país es tan caro? Y la OCDE ya lo ha dicho, sí, claro. ¿Verdad? La OCDE ha dicho, este país es caro por esto y esto. Hay una serie de falencias en competencia que nos las han apuntado, que ya empezamos a corregir, pero ahora nos falta la implementación. Bueno, usted conoce bien, usted estuviste en el MEIC, ¿sabes cómo estaba estructurado eso? Eso cambió diametralmente. Y todavía tengo yo mis preocupaciones porque no se le ha dado el presupuesto que se tiene que darse a la promoción de competencia. Se le dio cierta independencia, se le dio, o sea, el nombramiento, ya digamos el ministro ya no participa, pero todavía el presupuesto debiera aumentarse. Bien dicho, o sea, el tema de la autonomía. Para tener los mejores ahí. El tema de la autonomía, independencia, robustecer esa parte regulatoria ya se cumplió. También por ley está establecido cuánto es el presupuesto que les toca. Sí, para que no se lo Ahora, no, lo que pasa es que no hay. Entonces, el tema sí es el desafío que tenemos ahora como país de buscar redistribuir, porque hay una situación fiscal muy apremiante. Eso no es nuevo, lo venimos oyendo hace muchísimo tiempo. No, y hay un montón de instituciones que ya no son estratégicas, ¿verdad? Y que se llevan una parte importante del presupuesto nacional. Entonces, hay que darle,
No, ahí, por ejemplo, uno de los temas más importantes que te va a tocar ahí es cuando vean la parte de la educación, ¿verdad? Uno de los temas centrales de este país, ¿verdad? La infraestructura, los Sí. trámites, o sea, todo Sí, lo que estamos pero en el trabajo. privilegio de Costa Rica estar sentado en una mesa hablando de educación con Finlandia, con Japón, Con ¿verdad? Estonia, Sí. con O sea, con los estamos hablando grandes. con los que saben, con los que nos han pasado por donde nosotros queremos ir, ¿verdad? Que nos pueden dar un consejo. Y para eso la OCDE. La OCDE, para los que no saben, nace como una organización europea de cooperación económica en el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, como producto del Plan Marshall para la reconstrucción europea, cumple su cometido y evoluciona hacia la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, donde abre sustancialmente su espectro, con un objetivo no de globalizarse en cuanto a membresía, pero sí de globalizarse en cuanto a su influencia en la creación de la política pública que debería prevalecer en las sociedades que creen en valores como la democracia, como la igualdad, ¿verdad? Y toda una serie de valores que están establecidos en su ADN. estructura, en su ADN. Entonces sí es una oportunidad muy interesante para el país. Depende de nosotros mismos, ¿verdad? El sacarle provecho o no, porque Sí, yo nadie decía, obliga. la OCDE primero es un seguro contra la improvisación, porque ya en el momento que nos aceptan, ahí tuvimos que hacer reformas estructurales, como hablábamos ahora, de muchas leyes nuevas que tocamos y que antes no se tocaban. Bueno, hasta empleo público fue algo que llegamos a tocar gracias a ese impulso, pero también estuvo una nueva ley de contratación pública, estuvo el tema de la reforma fiscal, la regla fiscal, que de alguna manera ahora definitivamente hay que revisar con la realidad del país, pero la OCDE lo entiende, así lo acepta y ve con muy buenos ojos el espíritu reformista que Costa Rica evidenció en esa primera etapa. Ahora viene este partido que estamos jugando ahora como miembros. No lo hemos podido jugar de manera intensa todavía porque ha habido mucho cambio en cuanto a embajadores y de ministros, del cambio de gobierno, pero tenemos ahora un espacio importante donde se alinean muchos temas, muchos astros. Por ejemplo, tenemos de ministro de Comercio Exterior a Manuel Tovar, que Manuel fue el Oh, jefe no, de la sí, misión en París durante todo el proceso de acceso. Yo me siento súper cómodo de estar dentro del COMEX, ¿verdad? Porque este es un puesto diplomático, pero depende del Ministerio de Comercio Exterior, porque tengo no solo un ministro que conoce, cree en la organización, o sea, la lleva en su ADN, pero igualmente trabajamos juntos. A mí me tocó, como decía anteriormente, varios años representar al sector productivo en la organización y mi contraparte era él. Entonces hicimos muchas cosas juntos, muchas cosas interesantes y sí, tenemos un desafío grande porque la OCDE tiene ahora como miembro, nos exige participación en una serie de comisiones permanentes. Esta organización trasciende muchas cosas, no sé si sabías, es la Secretaría Ejecutiva del G7 y el G20. O sea, este foro nosotros nunca lo habíamos llegado a atender como país, no teníamos visibilidad de esa película, ahora la vamos a tener. Se discuten temas como estrategias de resiliencia y recuperación económica después de la pandemia, la guerra, la invasión de Rusia en Ucrania, las consecuencias económicas del sufrimiento de las cadenas de valor. Son temas esenciales donde se van a tocar, donde se van a tomar decisiones globales y donde Costa Rica no solo va a ser espectador, sino que podrá opinar, ¿verdad? Entonces, atenderlo con el mejor nivel de involucramiento del Estado, lo que hemos Mm, hablado en los equipos de COMEX, institucionalizar la OCDE en cada institucionalidad, porque esto no es solo labor de COMEX. COMEX es una especie de coordinador institucional, pero las instituciones públicas que tienen relación con la OCDE son más de 42. Y ahí tocas no solo poder ejecutivo, tocas poder judicial, poder legislativo. O sea, es una cosa muy amplia, donde muy lejos pero muy compleja también, es ¿eh? muy compleja, pero cada institución tiene su especialidad. Y no solo su especialidad por mandato de ley, tiene la responsabilidad de ejercerla. Entonces, tienen dos opciones.
todas están enfrentando el problema económico. Escogencia primero económica. Muchas están enfrentando un problema de rendimiento y de eficiencia en sus servicios. La OCDE es la gran herramienta para que podamos empezar a avanzar, ¿verdad? Y ojalá solucionar muchos de los problemas que estamos apuntando, pero si no la usamos no lo logramos. Porque por analogía es como que te matriculas en el gimnasio y es el mejor gimnasio del mundo, pero si no vas, que no te sirve. Y realmente por eso yo digo, esto es una inversión producto de una decisión política muy relevante. Muy relevante, sí. El reconocimiento no solo a doña Laura Chinchilla como expresidente, que fue la que gesta la idea, sino igualmente los gobiernos que han venido, los dos anteriores y ahora el actual, con mucho más fuerza, pues gracias a las condiciones del ministro que viene de todo el proceso anterior, pero los dos gobiernos anteriores le dieron continuidad. Entonces vemos también un ejemplo, un caso de éxito que en Costa Rica es muy difícil ver, donde el ciclo electoral no afecta un proceso. Y aquí no solo no lo afectó, se le dio continuidad, sino que se logró culminar un desafío grande que era levantar los estándares en 23 sectores que la OCDE nos fijó y nos obligó a trabajar consistentemente, a hacer las reformas legales y reglamentarias apropiadas para ir a ese estándar mínimo que nos permitiera dar el paso. Bueno, Elías, demasiado interesante. No, esto es increíble. Es un tema nacional que poca gente conoce. La verdad es que nada más se ha manejado en unos niveles técnicos muy grandes. Te deseo lo mejor primero para Costa Rica también. Hay que escoger muy bien la gente en cada uno de esos 23, digamos, apóstoles que van a estar haciendo esa otra labor. Creo que para Costa Rica fue un cambio, puede ser un cambio, pero como vos decís, si no van al gimnasio, siguen como están. Entonces, esperemos que de esta situación tan compleja como la que está viviendo el mundo entero, salgan cosas buenas, y la OCDE va a buscar también cómo lograr cambios para buenas prácticas, que es lo importante, ¿verdad? Sí. Y eso vas a tener que estar ojalá viniendo más a menudo aquí a Costa Rica, y vas a estar invitado, encantado, para que nos contes un poco de Yo encantado. en qué avanzás, sí. Porque Costa Rica no conoce realmente mucho sobre los logros de esas agendas y de todo lo que se aprobó, de las leyes que se aprobaron, ¿verdad? Sí, Jorge, aquí importantísimo el sacarle provecho a la organización, alinearnos con las prioridades del gobierno también, porque la OCDE tiene, aparte de las comisiones permanentes, 300 grupos de estudio que no podemos atender, pero no tenemos el recurso humano, pero sí podemos priorizar en temas interesantes, especialmente ese que decís vos de la educación. El sistema educativo de Costa Rica nunca se ha tocado estructuralmente y la OCDE está proponiendo una reforma. Temas de informalidad. La OCDE ha hecho recomendaciones concretas de mejoras estructurales en cómo se financia, por ejemplo, que la caja del Seguro Social, cómo hacer negocios en Costa Rica, emprender es muy caro, cómo aliviar esa carga. Las recetas nos las da. La OCDE no solo te puntualiza dónde podés mejorar, sino que te recomienda cómo. Así que vamos para adelante y cuando venga, ahí te llamo, sí, con mucho gusto. Gracias, Elías. Bueno, encantado.